En otros episodios del programa diario hemos hablado de las bendiciones que llegan a nosotros cuando hacemos la obra de la historia familiar. Hoy hablaremos de cómo el Salvador nos ayuda a sanar de nuestras heridas a través de esta sagrada actividad. Estás escuchando el programa diario, presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hace casi 4 años, la hermana Cameron Perkins supo por una llamada telefónica que su padre se había suicidado. Para Cameron, su padre era su roca y lo consideraba un gigante espiritual, y seguro lo era. Lo acontecido fue resultado de los efectos psiquiátricos ocasionados por dejar de tomar un medicamento. En ese momento, mi mundo se hizo añicos, dijo Cameron, que es madre de 4 hijos y miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Arizona. Fue el sentimiento más desconcertante e inquietante que haya sentido en mi vida. Tras unas semanas, Cameron tuvo una impresión clara. Algo le decía: no dejes que ese momento único defina a tu padre. Ese no era él, y tienes que encontrar la manera de definir su vida y celebrarla. Así que comenzó a agregar recuerdos como fotos y anécdotas al perfil de su padre en la aplicación Family Tree de Family Search. Al agregar imagen tras imagen, historia tras historia, los recuerdos de infancia comenzaron a florecer. Además de sentirse inspirada para recordar cosas que creía olvidadas, Cameron encontró viejas cintas de cassette con grabaciones de la voz de su padre en una especie de diario en audio que tenía. Escribir, buscar, escuchar y transcribir todo eso fue, a decir de Cameron, todo un proceso curativo. Todos esos sentimientos de dolor y agonía me iban abandonando, dice ella, y eran reemplazados por sentimientos de alegría y maravillosos recuerdos y amor por mi padre. Sé que fue el poder sanador de Cristo que llevó a cabo la expiación, sigue diciendo Cameron. Hay muchas herramientas para sentir ese poder, pero pude experimentarlo muy fuertemente a través de una sencilla herramienta de historia familiar. Durante la conferencia general de abril de 2018, el elder Dale G. Renlund del Quórum de los 12 Apóstoles habló de las bendiciones sanadoras de la obra de historia familiar y del templo, prometidas por los profetas y apóstoles. Una de las bendiciones que menciona el elder Renlund es un mayor amor y aprecio por los antepasados y los parientes vivos para que ya no nos sintamos solos. Otro es mayores bendiciones familiares, sin importar nuestra situación familiar actual, pasada o futura, o cuán imperfecto pueda ser nuestro árbol genealógico. Hablemos de otro caso. Sarah Hammond tuvo una infancia difícil. Su padre tenía problemas de salud mental y era un alcohólico. Cuando Sarah estaba en el último año de la escuela secundaria, lo que en otros países se puede llamar bachillerato o secundario o instituto o preparatoria, el padre de Sarah fue arrestado por violencia doméstica y su madre solicitó el divorcio. La relación dañada con su padre, así como su familia, fue muy dolorosa. Luego Sarah conoció la iglesia y fue bautizada cuando tenía 19 años. Un amigo la animó a tomar una clase de historia familiar en instituto y al aprender sobre la historia de sus familiares, eso le ayudó a sentirse cómoda con su parentela. El ir construyendo su árbol genealógico fue un proceso relajante, dijo ella. A medida que encontraba personas, específicamente el lado de la familia de mi papá, aunque no podía sentirme particularmente cerca de él, podía sentirme cerca de mis abuelos y bisabuelos y especialmente aprendiendo sus historias. Un día, Sarah encontró una foto de su tercera tatarabuela, Ellen Harrington, con su esposo y sus 9 hijos. A medida que profundizaba en su vida, Sarah descubrió que Ellen tenía 3 hijas que habían muerto siendo niñas. Me di cuenta, dice Sarah, de que si alguien merece ser sellado a sus hijas, es esta mujer que crió a 9 hijos, 9 jóvenes realmente fieles y devotos, que se casaron y tuvieron familias propias realmente productivas y maravillosas.
Después de haber sido una adolescente algo enojada con su padre, los sentimientos resultantes de su labor en la historia familiar se escuchan así. Tal vez debería darles a mis parientes vivos el beneficio de la duda. Y gracias a la historia familiar, Sarah ha podido dar algunos pasos para enmendar la relación con su padre. En la Conferencia General de octubre de 2018, el presidente Russell M. Nelson dijo: «Los insto a que encuentren la manera de concertar una cita con el Señor con regularidad, de estar en su santa casa y luego mantener esa cita con exactitud y alegría. El Señor traerá los milagros que Él sabe que necesitan mientras hacen los sacrificios para servir y adorar en sus templos. Y la historia familiar es una labor de salvación que se lleva a cabo en el Santo Templo». Finalmente, el sencillo testimonio que se alza para hacer constar cómo Cristo extiende el poder de su expiación a quienes se dedican a esta obra es solo una frase dicha por un miembro de la iglesia que sufrió abuso físico y emocional en su niñez y adolescencia, además de la pérdida de los seres más cercanos en formas muy traumáticas. Él dice: «Al hacer historia familiar, ya no soy un ser humano destrozado por todas esas experiencias. Tengo fe y esperanza